Buenas noches, hoy es 26 de julio, sábado, 8:40 de la noche del 2014. Quiero comentar el tema de Cuba, de veras que ya de Cuba, yo que soy cubano y amo a mi país, pero uno siempre tiene que hablar de Cuba y hablar de las cosas que pasan en el país de uno, porque uno sufre y le duele cuando el país de uno está en sufrimiento y está en decadencia y sigue viviendo 55 años lo que ha vivido el pueblo de Cuba. Y claro que sí me duele y le duele a todo el que tenga corazón y sentimiento y que sea patriota, o que ame a su país, que ame a su gente, a su familia, a sus vecinos, todo lo que dejamos atrás, porque a veces uno cree que sale de Cuba ya uno tiene por qué, o de cualquier país ya tiene que olvidarse de su país. No, eso no es así. Para mucha gente sí, quizá, puede ser que quizá para mucha gente no le importe lo que pasa en su país después que sale. Muchos lo dicen, ha sido una tradición política que se le ha tratado de sembrar siempre al ser humano, y sobre todo a nosotros los hispanos, que se nos trata como si fuéramos corderos, de que se nos trata de alejar de la política y del amor del país de uno, cuando le dicen a veces a uno mucho político o mucha gente influenciada por políticos. No hable de política ni te mete en política, que eso es para gente que vivan de la política o para delincuentes. Cuando habla de Estados Unidos y cuando te involucra en la política de Estados Unidos y habla bien de Estados Unidos, te dicen que es de delincuente, que no te metes en la política, que en Estados Unidos la política es de delincuente. En Cuba te dicen que la política es solamente para el que tenga cerebro o cabeza y el que sepa echar a andar un país como... O sea, yo lo que quiero hablar que desgraciadamente lo que está pasando en Cuba y en el mundo da asco, porque ya no es solamente como uno antes hablaba de Fidel Castro, de Osama Bin Laden, da asco como todo el mundo se está prestando. Cuando tú miras cómo está el mundo, para ti para arriba, da asco. Porque uno decía, bueno, estamos luchando con el enemigo. ¿Cuál enemigo? Fidel Castro, el comunismo que ha sido la peste en el siglo XX, en el siglo finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que sigue todavía martillando y golpeando a América, especialmente a Cuba. Entonces decía, bueno, y Osama Bin Laden, del terrorismo que ha sido, y los grupos terroristas, que ha sido un dolor de cabeza. Y uno miraba ese punto de vista, que eran el problema. Pero ya el problema no son esta gente. Vemos gente detrás de gente, organizaciones, países europeos, organizaciones europeas, políticos en la Casa Blanca, gente de Miami, cubano-americano apoyando el gobierno de Cuba. Esto da asco. Ya el mundo está que no sirve para nada, así lo digo. Lo que están haciendo en Cuba es una reforma que la están haciendo políticos de Miami, gente de la Casa Blanca, comunidad europea, parte de la comunidad europea. Muchos países de la comunidad europea están metidos en estas organizaciones, periodistas europeos, supuestamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir? Se le llaman, ¿cómo se llama? Expertos europeos en economía, involucrados en el problema de Cuba, sencillamente nada más. No es que van a cambiar a Cuba, sencillamente es cambiarle la cara al perro, pero con diferentes collares. Maquillar el perro, pero tratando de salvar. Lo único que están haciendo es tratar de salvar una dictadura que da pena en el siglo XXI, que países desarrollados de Europa y organizaciones de Europa, políticos de Miami, políticos de la Casa Blanca, demócratas, y gente como vemos, como Joel García, gente que vemos como cubanos, que es una vergüenza, como el hijo de Macanosa, como la familia Saúl de Miami, los Carlos Salariga, John Cabaña. Cuando tú miras toda esta gente, ahora hicieron una organización en Miami que se llama, que la está pagando Carlos Salariga, y está, creo que detrás de la familia Sanjul, creo que la familia Sanjul está también detrás de esto, también Joe García. Una organización que la está representando, y sale en su cara, sale la cara representando esa organización en un cartel grande así que dice, para la Cuba nueva, un tal Enrique Hellera, que eso es lo más sinvergüenza y lo más escalado que hay, antiamericano, comunista,
persona, un ser de sentimiento malo. O sea, todas estas organizaciones que se han creado en Miami con el único objetivo de poder salvar y apoyar la dictadura asesina de Fidel Castro y Raúl Castro, que en estos momentos es el que está dirigiendo la dictadura criminal que tanto daño le ha hecho al pueblo de Cuba. Es doloroso, caballero, es doloroso ver tanta gente detrás de toda esta porquería, porque me duele que haya tanta gente en esta porquería, periodistas europeos, en España, que sobre todo se han prestado para estas cochinas, apoyar este cochino régimen de Fidel Castro y Raúl Castro, asesinos que han matado. Todo el que se meta en esto, todo el que apoye esta dictadura tiene sus manos manchadas de sangre. Así se lo digo. Todo el político, todo el empresario, todo gobierno de Europa, de Latinoamérica que se involucre, de aquí de Estados Unidos, políticos, funcionarios, organizaciones, apoyar el régimen de Cuba, tiene su mano manchada de sangre. El que apoya a un criminal es cómplice. Y esa política que están cambiando, ¿no? Para cambiar un criminal, para cambiar un sistema que 55 años ha servido nada más para torturar a aquellos que reclaman a un pueblo que vive castigado y sometido a un régimen. Hay que cambiar a los asesinos, hay que cambiar completamente esa camarilla. Dictadura en el mismo poder, cambiarlo, lo único que da es ciertas facilidades y que maten de otra manera y asesinen de otra manera, que es lo único que está haciendo Raúl Castro. Sigue matando y sigue asesinando, por lo único que ya no matan a los descarados como antes. Entonces, para cambiar el gobierno de Cuba, todas estas organizaciones, todos estos políticos de Miami que me dicen que el gobierno de Cuba está cambiando, que me digan una sola cosa donde ha cambiado positivamente el gobierno de Cuba. No me vengan a hablar las representaciones que están representando, que están saliendo, porque los opositores que están saliendo. Oiga, Joanny Sánchez es una opositora fabricada del gobierno. No me vengan a decir. Eliezer Ávila Cecilia es otro opositor fabricado del régimen de Fidel Castro. Antonio Rudil. No me vengan con ninguna de estas gatas que han preparado, han sido organizadas, han sido preparadas, han sido para representar a esta gente como que son la cara del cambio de Cuba y que el régimen de Cuba está permitiendo el cambio a través de esta gente. Esto es un instrumento. No engañen a nadie, que hay un Dios grande y poderoso. Pero todo el que se está prestando para este juego, acuérdense que tienen hijos, tienen familia. Yo lo voy a castigar. Todo el que sea castigado para mantener esa reliquia, porque los que no quieren, Europa y Estados Unidos y muchos que viven del sufrimiento de Cuba, no quieren perder esa reliquia de 55 años, que ya no hay un dictador, un criminal, un asesino como Fidel Castro. Entonces, hay que mantener, es como el tigre que está asesinando y matando y matando y matando. Entonces, si matamos al tigre de Bengala, ya no tenemos más tigres y no tenemos más asesinos. Entonces, eso es lo que están haciendo esta gente, desesperadamente, para mantener ese tigre, que no se extinga ese último dictador que queda en América y en el mundo, criminal, porque es un dictador criminal. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ahora están desesperados, porque ya Cuba siempre ha vivido para poder explotar y reprimir el pueblo. Siempre ha tenido que vivir de un país. Antes vivía de la Unión Soviética. Más adelante, cuando se acabó la Unión Soviética, empezaron a vivir de los venezolanos. Se acabó los venezolanos, ya porque ya el petróleo de Venezuela y la economía de Venezuela no da más. ¿Qué están haciendo desesperadamente los países de Europa? Algunos países de Europa se están prestando para esto, y organizaciones y funcionarios de aquí en Miami, como les mencioné. ¿Qué están haciendo desesperadamente? Tratar de fingir un cambio que no lo hay, desesperadamente fingir un cambio y usando estos falsos opositores que están saliendo ahora a representar y haciendo reuniones, haciendo lo que es el seminario para ver cómo Cuba va a cambiar, recibiendo entrenamiento de que Cuba, cómo va a ser la nueva Cuba, cómo deben ser los nuevos cambios y experimentando con gente europeo que le están dando clases y le están enseñando a Eliezer Ávila, a Cecilia, a Joanny Sánchez, a Rudil, como si esa gente fueran el cambio de Cuba, de verdad. Esa gente lo único que son es simplemente los protectores y los comediantes que han puesto los Castro y ellos mismos para poder mantener ese maldito régimen, ese régimen asesino, criminal. Da vergüenza ver el mundo cómo se ha apretado para proteger a un régimen que está asfixiado, que se está ahogando, y entonces le quieren quitarle
Porque Cuba nunca ha tenido bloqueo. Lo único que quieren es, en estos momentos, es probarle, no han tenido bloqueo, ni el mismo embargo. Lo único que tenía era que no tenía crédito porque Fidel Castro mismo decidió no pagarle a ningún país. Y Fidel Castro no le paga a ningún país. Todo el país que le quiso dar ayuda a Fidel Castro para que le pagaran, ninguno le pagaron. Y en estos momentos lo único que quieren en Estados Unidos es darle un crédito a Fidel Castro para que Fidel Castro, para que Raúl Castro, el gobierno de Cuba, pueda vivir, porque se están asfixiados. Ya no hay Venezuela que le pueda dar. Entonces en estos momentos están desesperados para darle sencillamente un crédito a Cuba para que pueda comprar, para que puedan mantener, no el gobierno, sino mantener esa dictadura, esa represión contra el pueblo, porque ellos no tienen economía para poder reprimir el pueblo por su propia cuenta, tener una economía para ellos poder mantenerse en el poder. Y sí, entonces tienen que depender de alguien para poder reprimir el pueblo. Y ese alguien en estos momentos, dolorosamente Estados Unidos parece que quiere ser el protector de Cuba en estos momentos. Están como luchando de cómo darle el crédito, porque lo que no hay bloqueo ni hay nada. Cuba aquí sigue comprando en Estados Unidos. Si tiene dinero, compra. Y en todos los países del mundo sigue haciendo negocio. Nunca habido ningún bloqueo, nunca habido ningún embargo. Sencillamente se le quiere probar crédito para darle crédito a los Castro y que sigan reprimiendo. Tienen miedo todas estas organizaciones de Europa y políticos de Miami. Tienen miedo, le da terror que aquellos se caigan. ¿Por qué? Porque lo de ellos es seguir manteniendo que el pueblo de Cuba siga sangriando, siga viendo esa dictadura que le dicen que le llaman socialismo, le llaman comunismo. Yo no sé lo que es eso. Yo sé, lo único que yo viví cuando yo viví en Cuba y tengo mi familia en Cuba, eso lo único que se llama es un río de sangre. Eso es lo único que se llama dictadura. Que el que no piensa como ellos, lo matan. Que el que dice lo que piensa, lo asesinan o va a la prisión donde más cerca llega. Entonces, allí la gente padece y son discriminados en su mismo país. Son discriminados. En su mismo país no pueden comprar medicina, las medicinas importantes que necesita una gente, porque están en las clínicas del dólar, de divisa, en euros y convertido en dólares. Y nos pagan en pesos cubanos. Entonces tenemos hospitales gratis, como habla mucho, pero ¿de qué sirven esos hospitales gratis? Que no tienen ni siquiera un mejoral, no tienen ninguna jeringuilla, no tienen una venda, no tienen nada ni siquiera para curar una herida. Entonces, ¿de qué sirven hospitales gratis? Que hablan esto, que se llenan la boca en Cuba y están los mejores médicos. ¿Qué médicos? ¿Qué mejores médicos? Si Fidel Castro cuando se estaba muriendo, tuvieron que buscar un médico en España. La gente como se mueren en Cuba por cantidad de chorros así de gente, que por falta nada más de medicamentos. En cualquier país, por muy pobre, se pueden salvar, y en Cuba se mueren porque no hay medicamentos, no hay alimentos suficientes. Entonces, ¿qué me están hablando de educación? ¿Qué me están hablando? Todo esto ha sido la educación y la medicina y la cantidad de hospitales que han hecho clínicas en cada esquina. Lo único que lo hicieron nada más de una manera decorativa, porque así hacen estos comunistas. Vete a Corea del Norte, como hacen también. Tienen una cantidad de edificios, rascacielos, y lo hacen nada más para aparentar. Y cuando son de plástico por dentro. Así viven, pero nada más para que la opinión internacional crean que ellos también. Ya Cuba, se sabe que Cuba es un agujero, que aquello no sirve. Allí la construcción, adentro, los hospitales se están cayendo, se están pudriendo por dentro de infección, cucaracha, el agua están llenos de grillos, los médicos están llenos de pachos, llenos de zapatos. Es una desgracia, los médicos no tienen ni siquiera ni para sobrevivir ellos. ¿Cómo un médico de su Cuba puede pensar? Y los médicos que están mejorcitos son los médicos que están en la clínica que se les paga a los turistas. Pero no son médicos nosotros, son médicos de los turistas. Pero nosotros somos discriminados porque no tenemos dinero, el cubano no tiene dólar. Ni siquiera puede ir a los hoteles a comer lo que come un turista, porque no tienen dólar. Ni siquiera pueden ir a la playa de Cuba, a la mejor playa, pero no tienen dólar. ¿Qué me están hablando de igualdad? ¿Qué me hablan de comunismo? ¿Qué me hablan? Eso es lo que quieren mantener esta gente, esta dictadura. Que te matan, que mira como el remolcador de 13 de marzo, como hundieron una cantidad de niños y ahogaron gente. Y eso fue que se pudo grabar, porque eso se acostumbraba en Cuba. Cada lancha que salía, cada remolcador, cada cosa que salía de Cuba era hundido. Y morían impunemente. La cantidad de gente que mueren en Cuba, que matan en Cuba, por nada más solamente exigir su derecho. Da lástima como en Cuba se ha ido vendiendo en pedazos aquellos los funcionarios de aquí de Miami que se están prestando para formar parte ahora de ese látigo cubano. Están ahí invertir ahora y ahora para poder salvar el régimen
Carlos Saladiga, y todos estos miserables, la familia Sanjur, todo un poco de americanos que han sido empujados por esta corriente cubana, de políticos cubanos, a llevarlo a invertir en Cuba, para poderse convertir en el látigo y en el soporte del verdugo cubano, de los Castro. Da lástima, da dolor ver cómo el mundo se ha prestado para ser cómplice de los crímenes del mundo. Y Cuba ha sido un país que duele que todo el mundo ha tenido que formar parte, mancharse su sangre para ser cómplice de eso. Casi todo el mundo. Cuando digo casi todo el mundo, porque hay mucha gente de Europa interesada en que el régimen de Cuba siga sobreviviendo, en seguir este teatro. Mira a Yohanny Sánchez. A Yohanny Sánchez le dieron un título, le dieron un diploma y un premio de la mejor bloguera, mejor escritora, no sé cuántas cosas. Cuando todo esto fue un teatro preparado hasta por gente de Europa, que se preparó a Yohanny. ¿Cuánta gente escribía en lo de Yohanny? ¿Sabes cuánta gente escribía? Casi como 15 gente. No era Yohanny sola. Y gente hasta de Europa escribía en lo de Yohanny. Le decían lo que tenía que poner para que Yohanny se pudiera ganar este, porque todo esto fue una comedia fingida, por tanto cómplice, y darle este premio. Entonces representar a Yohanny y ponerla como la cabeza que ha echado para adelante el cambio y la prosperidad del nuevo cambio de Cuba. Cuando es una criminal, porque hay una criminal, una asesina que se ha prestado para poder salvar el gobierno, has tenido que hacer todo esto para poder salvar el régimen, que lo están apoyando muchos criminales, porque tú el que está apoyando esto, todas estas organizaciones periodistas de España, Suiza y todos esos países que se están prestando, periodistas, escritores, son criminales, son asesinos. La única ayuda que se le puede dar a Cuba es sacar a esos criminales, sacar a los Castro, sacar a Fidel Castro, a Raúl Castro, sacar a Ramiro Valdés, sacar a todos esos generales que han asesinado, tienen sus manos manchadas de sangre, así manchadas de sangre de los miles y miles y miles de cubanos que han asesinado y siguen asesinando. Son cómplices cada vez que van a Cuba y tratan con alguien, con un solo que traten nada más del gobierno de Cuba, son unos criminales. Con un papel que firme nada más un criminal de eso, a cualquiera del gobierno de Cuba, a cualquiera, ya son unos criminales. ¿Por qué no van cuando van de visita y se reúnen a ver a Cuba, a ver los presos políticos que están en Cuba? Nada más van a ver los gobiernos, nada más van a ver los dirigentes para firmar papeles, para hacer convenios, para hacer negocios, para salvar a esa dictadura que sigue oprimiendo un pueblo. Pero bueno, hay un Dios grande. Hay un Dios grande y veremos al final cómo está esto, porque todo sigue como antes. Fidel Castro fue el asesino y el criminal de Cuba por muchos años. Y muchos lo jugaban a él solo, pero ya no está solo. Hay mucha gente detrás de él ahora. Y ahora sí Dios está mirando. Dios está mirando que Fidel Castro no es criminal solo, sino todos aquellos que están apoyando, porque quieren ver a ese tigre que no se muera. Quieren ver ese gobierno que no se caiga. ¿Por qué si quieren Europa o Estados Unidos o Obama quieren mantener un sistema comunista de este estilo? ¿Por qué no traen a Fidel Castro y lo ponen a dirigir en sus países? Y a los Castro, pero que daña a su gente y nos deja a nosotros tranquilos aquí en Cuba. Que nos quiten esas cosas, que nos quiten ese criminal, quieren ese comunismo, pónganlo en sus países, en España, pónganlo en Suiza, pónganlo aquí en Estados Unidos. Que sea que ustedes vivan en propia carne lo que ha vivido el pueblo de Cuba, que cambien con él, si quieren cambiar, pero cambien con él aquí. No nos queremos nosotros seguir sufriendo lo que estamos sufriendo el pueblo de Cuba. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Cuáles son los cambios? Los negocios que hay en Cuba, ¿quiénes los tienen? Los dirigentes, los gobernantes, los hijos, los agentes del gobierno, la gente que son policías secretas. Nadie del pueblo de Cuba ha prosperado, nadie ha podido tener un negocio. Y los pobres que en Cuba que han querido hacer negocio, se lo han quitado enseguida y lo tienen pasando trabajo y los castigan, los presionan, le meten multa hasta que tienen que dejar el negocito que tiene, y es un negocito barato que tiene, de vender fritura y cositas así boberitas, hasta eso lo asolean. Porque ellos nada más están diseñados para vivir ellos. Y el que no piensa como ellos, se lo tierra y al pueblo hace los pedazos. Te castigan. Yo lo viví en Cuba. Esa es la cosa que yo quería conversar, hablar de este tema, de todos los cómplices que le han servido y siguen sirviendo a este régimen asesino y criminal que se han prestado para que este maldito régimen siga acabando con el pueblo cubano.